¿Qué hola? ¿Qué tal, mi raza? Muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí otra semanita más con Juanito el Miyunzuki, uno de los shows más importantes, más chacalosos, más perrones, mamalones, que vamos a platicar hoy para toda la raza, para toda la comunidad, para toda mi raza latina que se la pasan batallando porque tienen miedo que te agarre la migra, tienes miedo de no poder llegar a concluir con tus sueños, porque pues no tienes papeles, porque has pasado momentos difíciles. Hoy la plática está súper perrísima, chacalosa, mamalón. Tenemos unos invitados súper especiales. Tenemos una invitada de migración, Miss Washington, y tenemos aquí a su representante, que es un compañero latino, que vamos a poder hablar de cómo te puedes beneficiar, cómo puedes arreglar tu estatus migratorio, cómo puedes hacer tantas cosas. Miss Washington, thank you for being here, Miss Washington. Vamos a dar un aplauso a Miss Washington. ¿Cómo está, Miss Washington? How are you, Miss Washington? Nice seeing you again. Good. Thank you. Miss Washington, for inviting me. I like your hair. I like the way you look. You always have the good vibes. I always like them. Me gusta mucho la vibra de Miss Washington. Me encanta esa señora, su pelo, su cara. Tiene esa energía chingona. I really like your vibes. Miss Washington, Miss Luis, ¿cómo está, mi Luisito? Muchísimas gracias por venir. Thank you for coming. Gracias por invitarnos, Juanito. I know it was late. It was just really last minute. I called you guys. Les llamé al último minuto y les dije que si querían venir. I wanted to interview you because I know, yo sé que esta señora ayuda mucho a la raza, ayuda mucho a la comunidad LGBT, a la comunidad gay, a toda la raza. Miss Washington ayuda mucho a la comunidad latina. Por eso es importante que no te pierdas esta entrevista. Agarra tu lápiz y tu papel para que apuntes el número de Miss Washington, porque yo te aseguro que tienes un tío, un sobrino, un hijo, hasta tú mismo que me estás viendo problemas con inmigración o tienes a alguien en la cárcel. Pues ¿qué crees? Hoy es el día que te pongas pila, porque Miss Washington se va a armar un desmadre. Miss Washington, let's talk about immigration, Miss Washington. Vamos a hablar sobre inmigración, Luisito. ¿Cómo están las leyes ahorita? Las leyes, ¿cómo han afectado? How does the laws have it came affected since we have our new president, Mr. Donald Trump? ¿Cómo han afectado las leyes? ¿Cómo ha sido? Is it became more easier? It became more hard? ¿Ha sido más difícil, más fácil para la comunidad? How has it been since we got the new president, Ms. Washington? I think with the new president, it has become very challenging. Very challenging, muy conflictivo, muy como un talentoso para ver si se puede hacer algo, Miss Washington, ¿ok? The rules change. Las reglas han cambiado mucho. Every day. Cada día cambian las reglas, Miss Washington. Wow. Every day. Todos los días. Yes. Y how does it feel, Miss Washington, when you have to work with a lot of Hispanic people? ¿Cómo siente usted, Miss Washington, cuando usted trabaja con mucha comunidad latina, como lo es Juanito, Luis, mi compadre, todo? ¿Cómo se siente? How does it feel when you gotta go and speak about them? You gotta go and put your face in front of a lot of lawyers, a lot of people. ¿Cómo se siente que tienes que poner tu cara enfrente para defender a un latino, Miss Washington? How does it feel? Well, one of the ways I'd like to go back to 1996. Quería regresar del 96 para atrás. A ver, Miss Washington, what happened? That's when the immigration laws changed. Es cuando la inmigración cambió. And at that time, it was focused on the community hated. En ese tiempo se enfocó más la inmigración en las comunidades latinas donde había mucho racismo, ¿verdad, Miss Washington? Yes. If you came across the border si cruzaba la frontera without permission, sin papeles, sin ningún permiso, things changed. Las cosas cambiarían drásticamente. Wow, Miss Washington. And so most of the people were coming from Central America or Mexico, and those laws were aimed at them. And being a humanitarian, I felt that I needed to do something. Wow. Dice que toda la gente que cruzó de esos tiempos para acá ha sido, especialmente la gente que viene de Centroamérica, Sudamérica, han sido un poco más difíciles, más inhumanitarias, donde la gente pues cruza la línea, llega aquí, sufre, batalla y llegan a ser hasta abusados, ¿no, Luis? Hasta lastimados. Compa Luis, ¿cuál ha sido tu función trabajar con una señora como lo es Miss Washington, ¿no? Que siempre te veo, que andas en friega, en joda, que vas y recoges, andas firmando papeles, ayudando, que Miss Washington anda en el abogado, anda en las cortes, anda sacando gente de inmigración. Luisito, ¿de dónde eres tú, Luisito?
Yo soy originario de Guatemala. Guatemala. ¿Cómo es que tú llegaste a las oficinas de Miss Washington? Una señora gabacha, una señora nacida en Estados Unidos. Where you born, Miss Washington? ¿Dónde nació usted? I am from Milwaukee, Wisconsin. De Milwaukee, Wisconsin. Pegado a Chicago, ¿no, Miss Washington? Yes, it's north of Chicago. Wow. Qué chingona, Miss Washington. Very, very nice, Miss Washington. You are the best lawyer I ever met. Es la mejor abogada que yo conocí. Una señora perrona, chacalosa, mamalona. Luisito, tú llegas de Guatemala. Tú eres inmigrante, Luisito. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo es que tú llegas a Estados Unidos? ¿Cómo es que tú te enrolas con una abogada de inmigración? ¿Algún día te imaginaste que ibas a trabajar con una abogada de inmigración, Luis? Pues la verdad, pues no, nunca me imaginé trabajar para una persona profesional que viene siendo pues un abogado. Y sí, yo llegué aquí, regresé nuevamente al país en el 2011 y desde entonces pues la señora Washington me ha ayudado y pues ella me dio la oportunidad para... Te ha ayudado, a ver Luis, a ver, párale ahí. Te ha ayudado. ¿En qué forma te ha ayudado Miss Washington? A ver, explica esa palabra para que la raza sienta y sepa que no en Estados Unidos toda la gente es racista, para que no sepa la raza que crean que toda la pinche raza aquí en Estados Unidos, porque son gabachos, porque son aquí, todos son racistas, ni madre, no todos son racistas. Especialmente yo he conocido mucha gente gabacha, mucha gente que son de aquí, que son a todísima madre, y son unas gentes que les gusta ayudar a la raza, como lo es Miss Washington. A ver, especifícate bien ahí, me ha ayudado, por favor. Claro que sí. Yo salí de Guatemala huyendo porque mi vida pues estaba en peligro. Yo regresé al país, entré pues de ilegal. A mí me agarraron inmigración en la frontera. ¿Te agarró inmigración en la frontera? Sí, me agarró la inmigración en la frontera y pues mi familia se puso en contacto con Miss Washington y pues... Ok, so tu familia se hicieron clientes de Miss Washington para sacarte a ti de inmigración. O sea que tú fuiste detenido en inmigración, te detuvieron cruzando la frontera, cosa que no sabía. Mira, que toda madre, mira, ahorita las cosas se están acomodando. So, a ti te detiene inmigración. ¿En qué estado de Estados Unidos te detiene inmigración? En Arizona. En el estado de Arizona. Muy fea las leyes en Arizona, ¿no, Luis? Sí. Miss Washington, so I didn't know this. So now I just really know that you got him out of the jail. Apenas me estoy dando cuenta que Miss Washington lo sacó. Wow. That is correct. Okay, we're coming back to you. Let me finish with this guy. Okay, Luisito. So tu familia se pone en contacto con Miss Washington. Miss Washington hace todo lo posible para sacarte sin conocerte de migración. Sí. Incluso en la corte que tuvimos de fianza, fue una corte muy difícil, donde pues Miss Washington tuvo que viajar para Arizona y ella estuvo ahí acompañándome. Wow. Y si no hubiera sido por ella estando ahí presente, pues el juez hubiera negado mi fianza. Luis, te miro con los ojos rasados. ¿Te estás acordando de ese dolor? ¿Te estás metiendo a ese día, Luis, donde estuviste encerrado? ¿Te estás metiendo en esa plática como si estuvieras ahí otra vez? Te miro como que tienes ganas de llorar. Miro como que se te aquebranta la voz, compa Luis. ¿Fuiste dañado físicamente? ¿Por qué dices difícil? O sea, ¿cuál es el problema, Luis? A ver, platícanos. Es muy duro porque pues estando ahí encerrado pues es algo muy diferente. Y luego pues entendiendo... ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado, Luis? Como 2 o 3 meses. Fue poco, pero pues... ¿Estuviste en San Luis, Arizona? O sea, estuve en Florence. Florence, pegado a Tucson. Sí. Correcto, Florence. Entonces Miss Washington llega ahí. Sí, y pues como le comentaba, pues entendiendo un poquito el idioma, uno puede escuchar pues las conversaciones que se tiene con el abogado del gobierno, con el juez, y ahí es donde se da la diferencia pues de tener un abogado que puede hablar por ti. ¿Qué hay de diferencia? Para que la gente sepa, Miss Washington, are you crying? No. It is emotional. Emotional, Miss Washington. I was asking Luis because I see his tears almost came out of his eyes. Miré casi sus lágrimas salí, ¿no? And then I see your eyes coming out of tears too. Why is it emotional? ¿Por qué es emocionante? ¿Por qué una abogada de migración que no te conoce, por qué tiene que llorar, cabrón? O sea, no mames, aquí se nota que esta abogada no es abogada normal. Aquí se nota que esta abogada está entregada al amor, está entregada a la raza. Miss Washington, you are a very sensitive girl. You are a very good emotional lady. I really appreciate that, and I have a lot of respect for you. Why, when you don't even know this guy, you don't know me, you don't know none of us, no conoces a nadie, why
Why did you cry? Why did that emotional came through your heart? ¿Por qué se pone así, Miss Washington? Why? Tell me why, please. It's more of a trust. If someone comes to me Confianza. and I'm willing to take his or her case, it's because I believe that I can make a difference. Wow, wow. Para los que no entendieron inglés, dice que para ella es un caso tan importante que no le importa ya si aquí hay dinero o no. Lo que le importa a ella que es un caso donde ella puede hacer la diferencia. Wow, estas palabras, mi Washington, this is very, very, I have no words for that. You are very, I can't even talk about that right now. You are a very good lady, and I think you have done a lot of things for us, for Mexican people, for all over. Do you have a special race that you focus on or no? ¿Tiene una clase de clientes que se enfocan nada más o no le importa qué clase de cliente sea? I don't think that I have a special race, but I do feel that now the Hispanic community has gotten a lot of notice, and there are some other communities that have been neglected. Wow. An example, I represented about 23 people on a pro bono. Pro bono. basis. What's a pro bono, Ms. Washington? ¿Qué es pro bono? Pro bono is when you don't charge the person. Oh, okay. Okay. I don't want you to get the idea that I don't charge. Okay. I do. Okay. But these were special situations where in 2016 there were an influx of West Africans and Haitians who had no representation, and there was no one there for them. Okay. So, estamos hablando más o menos, dice la abogada, que ella tiene muchos casos donde no quiere decir que ella no pague, pero a ellos no se les cobra. Entonces está medio... me explicas tú, Luis, porque aquí me imagino que al gobierno alguien le paga a ella o a alguien, no sé. Vamos a platicar ahorita de eso, Miss Washington, donde viene gente antes, ¿no? De africanos, haitianos, rusos, no rusos, que antes pues cruzaban y no tenían para pagar, right? Miss Washington, they didn't have money to pay, right? They had no families. No tenían familias. They were incarcerated. Eran encarcelados, sin familias que venían de lejos. In Adelanto, En la cárcel de Adelanto, del Yes. condado de San Bernardino. Yes. Okay. And one day I walked into court and there were 12 people. Dice que from un día caminó a Haiti. corte y miró a 12 personas de Haití. ¿Haití? Yes. De Haití, 12 personas los miró. ¿Qué miró en ellos, Miss Washington? What did you see on them? Well, even though there was an interpreter, they had no idea what was going on. And Aunque hubiera un intérprete, ellos no sabían ni qué estaba pasando, ni qué pedo estaba pasando. Ellos no sabían si los iban a mandar para Haití. Miss Washington, ¿usted qué tuvo que ver con esos haitianos? What do you have to do with those haitianos? Well, unfortunately, I lost most of the cases, but at least I Desafortunadamente tried. perdí más de los casos, pero trató. Y Yeah. le duele eso, that hurts your feelings, that hurts your career. Eso le lastima su carrera, su corazón, porque no pudo ayudarlos, Miss Washington, okay. No, I think that I was maybe took on too much, and I didn't realize that there would be no one to back me up. Bueno, Miss Washington dice que fue algo que sí le dolió, pero que no hubo alguien que la pudiera hacer backup como otro abogado, una compañía de abogados grande. Bueno, esta plática está interesante, está perra. Compa Luis, yo sé que me brinqué aquí con Miss Washington, pero nos quedamos en cuando Miss Washington llega a ti, a la cárcel, ¿no? Llegan al estado de Florence, ahí en Florence, en Arizona. ¿Tú conociste ahí a Miss Washington en Florence, Arizona, donde fue la cárcel? Sí, ahí estaba en corte, fue a mi corte. Ella fue a tu corte. Sí. A Arizona. Ella manejó hasta Arizona. So you drove all the way to Arizona. Actually, I flew to Phoenix. Voló hasta Arizona. Bueno, I'd like to explain what was happening back then. le gustaría explicar qué pasó en aquel tiempo. Porque díganos, mi Washington. People would get detained and they would be sent to La gente que fue Lawrence detenida la mandaban a Florence, al estado de Arizona. or Eloy, Arizona. O al estado de Eloy, a la ciudad de Eloy. Es almost the same area, but it's a little bit farther. Es casi la misma área, pero es el condado de Arizona, que yo conozco muy bien porque yo viví ahí en ese condado. Or they'd be sent to O los mandarían a
near El Paso. El Paso, Texas. Ahí está una detención muy grande, ¿verdad? There's a big detention center right there, right? Yes, it's in New Mexico. En Nuevo México. And a lot of our people would be sent there. Or Mucha gente era mandado ahí. Miss Washington, I even went through there. I got picked up. A mí me levantaron en San Diego y yo tuve que ser procesado también. Y yo sé lo que se siente. Por eso comprendemos esta plática. Todos los compas que han agarrado inmigración, que han sido detenidos, que los mandan al estado del Paso, Texas, y ahí te enchorizan poniéndote las huellas de ahí, te mandan hasta Arlington, Texas. Sometimes where they're gonna take you out. So they send us from Texas, from San Diego to El Paso, from El Paso hasta Arlington, Texas, donde tuvimos que ser salidos en hilerita muchísimos en aquel tiempo cuando nos sacaban. Y pues la verdad sí se siente muy feo. Miss Washington, is very, very horrible when you have to go through those points. I also would go to San Antonio and to El Centro A and San Antonio, al centro, California. and Otay Mesa. En Mesa Otay también, Miss Washington. Wow, usted ha andado por todos lados, Miss Washington. Usted ha hecho muchas cosas por la raza. You have done a lot of good things for people. And you know what? This is a very emotional talk. That's why I wanted to bring you here, because there's a lot of people watching us right now. Hay mucha gente que no sabe qué rollo, que piensan que ya está todo perdido, pero te das cuenta que un abogado puede hacer muchas cosas y es muy importante agarrar un abogado de verdad, porque cuando agarras, what is the big difference, Miss Washington? ¿Cuál es la diferencia grande entre un abogado del gobierno y un abogado personal, como lo es Miss Washington and a public defender? What is the big difference? Please explain us here. In immigration, it's En inmigración it's not considered no se considera a criminal act. un caso criminal. The only thing that you're being La única cosa que serías cargado, charged with, is that you are here either without que permission estás aquí sin ningún permiso, or that you overextended your permission. que cruzaste tu permiso o que violaste tus derechos, donde te dan un permiso y ya lo violaste, ¿correcto, Luis? Sí. Wow, Or you're trying to get here and you don't have permission. o estás tratando de llegar a los Estados Unidos y no tienes permiso. Wow, Miss Washington. Ok, Miss Washington, regresando otra vez a la plática, Luis, porque está interesante. I'm sorry que me brinco, pero es una plática muy buena. Compa Luis, cuando tú conoces a Miss Washington en la cárcel ahí en Florence, llega ella, ¿te diste cuenta que tu familia ya había agarrado un abogado de inmigración? Sí. ¿Qué sentiste, Luis? Pues me sentí muy contento porque ya sabía que pues con la ayuda de un abogado pues iba a ser más fácil para mí en lugar de estar ahí solo sin saber. ¿Tú ya habías estado aquí antes en Estados Unidos, Luis? Sí. Entonces a ti te agarraron cruzando la frontera. Sí. ¿Cuántos agarraron ese día? Conmigo Sí, estaban como 3 o 4. 3 o 4. ¿Te agarraron cruzando, corriendo? ¿Cómo venían en un carro? ¿Cómo fue el rollo? Sí, lo que pasó es de que cuando veníamos cruzando por el desierto, pues este grupo de 3 o 4 personas nos quedamos atrás y nos fuimos quedando atrás hasta que pues quedamos perdidos. O sea en el que desierto. venía mucha gente. ¿Cuántos Sí. venían en el desierto? Tal vez como unos 15, 20. Luis, ¿por qué decidiste venirte por el desierto cuando sabes que del desierto mucha gente se muere? Porque en mi familia en Guatemala, yo personalmente pues estaba siendo amenazado y en mi familia... ¿Cruzaste por qué parte de Arizona? ¿Por Caborca, Sonora? Sasabe. ¿Sasabe? Ujú. ¿Pero llegaste a Caborca, Sonora? No, ahí mero Sasabe. ¿Te viniste en el tren, en la bestia? No. ¿Cómo llegaste a México? En México saqué una visa para volar a la Ciudad de México Ok. y de ahí en la Ciudad de México pues en puro autobús. A Tijuana. Sí. A Arizona. Ah, Perdón, Nogales. sí. En puro autobús. Ujú, Y ahí fue donde decidiste meterte. sí. ¿Pero por qué? Por el cerro, por la necesidad, Luis, porque mucha gente se muere en el cerro, en el desierto. A mí me tocó caminar también por el cerro de Douglas, Arizona, donde yo crucé por Douglas, donde yo crucé y nos trajeron una camioneta. Fue terrible, ¿no? Subimos a una camioneta a mí y a mi esposa y el chofer traía como 20 indocumentados y venía en putiza por todo lo que daba. Por el desierto y las luces apagadas en la noche, Luis. La verdad, yo jamás en la vida me vuelvo a cruzar así, jamás, porque gracias a Dios pues ya tenemos otro tipo de documentos, ya estamos bien, gracias a Dios, pero qué triste, qué feo
Qué feo es eso, Luis. O sea, te agarran a ti, llegas a migración, te detienen, tu familia contrata a Miss Washington. ¿Cuánto duró el proceso de sacarte Miss Washington, Luis? Pues ella fue a mi corte de fianza. Al siguiente día mi familia pagó la fianza y creo que esa misma... ¿Cuánto fue la fianza, Luis? 7,500 en ese tiempo. $7,500. Ujú. ¿Se pagó todos los 7,500? Sí. Everything, Miss Washington? So the minute you got him out, $7,500. So what was the requisitos? What was the requirements? ¿Qué fueron los requisitos para que usted lo pudiera sacar a él y alguien tenía que firmar por él o qué, Miss Washington? I'd like to address that today. If you get a fianza or a bond, things have changed a lot. Miss Washington, we're going to do something, okay? No nos diga más, don't say nothing right now, we're going to come back, vamos a regresar, porque esta plática está súper interesante. Por favor, mira toda la final de la entrevista, porque hoy estamos hablando de inmigración con Miss Washington, mi compa Luis, donde ha sido detenido. Hay muchas cosas que estamos compaginando, no te la pierdas, por favor, espérate y dale clic ahorita, porque ahí viene la segunda parte de la entrevista con Miss Washington, y en una hora de Juanito Miyunzuki, pura pinche raza chacalosa, perrona mamalona. ¡Chao!